Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro devocional, la Biblia en un año, día 248. Empezamos un nuevo mes, vamos a ver, nuestro devocional se llama ¿Cómo puede ser útil para Dios? Pipa y yo acabábamos de regresar del hospital unas horas antes de aquel día. Mi madre de 69 años había muerto de un ataque al corazón mientras estaba en su escritorio en el trabajo. Yo estaba en un estado de shock y confusión, así que salí de nuestra casa para respirar aire fresco y pensé en que a la única persona que realmente quería ver era a Sandy Miller, nuestro pastor y amigo. En aquel momento levanté la mirada y vi su automóvil llegando a mi casa. Acababa de enterarse de la noticia y había ido directo a vernos. Dios usó ese día la llegada de Sandy para darnos gran consuelo y aliento. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy leemos que Dios usó la llegada de Tito para darle un gran consuelo y aliento a Pablo cuando estaba en un estado de agitación, agotamiento, opresión, aflicción, miedo y temor. En palabras de la versión en inglés de Amplified edición clásica, pero Dios, quien consuela y alienta y refresca y anima a los deprimidos y a los caídos, nos consoló y alentó y refrescó y animó con la llegada de Tito. En la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 6. La llegada de Tito les trajo aún más ánimo porque llevaba noticias de cómo los corintios estaban siendo útiles para Dios. Como resultado, Pablo se alegró más todavía. Por muy sombrías que se vean las cosas, Dios siempre parece suscitar personas que son instrumentos para uso honorable, listo para que el maestro use en toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Es indispensable que lo leamos. Nos dice cómo podemos ser útiles para Dios. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo podemos ser útiles para Dios? Vamos a leer en el Salmos 105, versículo del 23 hasta el 36, en la versión Reina Valera 1960. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la ciudad, en la tierra de Can, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Le dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Primero, prepárate para tomar la iniciativa. ¿Has sentido alguna vez que estás en un desierto espiritual en tu trabajo, en tu ciudad o incluso en tu nación? El salmista recuerda uno de los periodos más sombríos para el pueblo de Dios, en el que él los había bendecido, se había vuelto más numerosos, versículo 24, pero fueron odiados debido a su éxito, versículos 25, la parte A. Sus enemigos conspiraron contra ellos, versículo 25, la parte B. Conspiraron contra los siervos del Señor.
El pueblo de Dios estaba oprimido y esclavizado, como lo expresa el mensaje, la Biblia, el mensaje. Estaban en un desierto espiritual, pero envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido. Versículo 26. Dios escogió a Moisés y a Aarón. Ellos respondieron a la llamada para liderar. Lo cierto es que Moisés lo hizo con mucha reticencia. Hicieron señales milagrosas y prodigios y liberaron al pueblo de Dios. Hicieron maravillas en aquel desierto espiritual. Vamos a orar. Señor, cuando observo nuestra nación y el estado de la iglesia, clamo a ti para que suscites personas como Moisés y Aarón, para que saquen a tu pueblo del desierto espiritual. Levanta, Señor, a tu iglesia, levanta a tu pueblo de ese sueño espiritual, de ese desierto espiritual, y avívalo, Señor, para que entiendan la libertad que tú nos quieres dar. Amén. Vamos a estar leyendo también el segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículos del 2 al 16. En la misma versión Reina Valera 1960. Regocijo de Pablo al arrepentirse en los Corintios. Admitíos, a nadie hemos agraviado y a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflicto, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con la venida, sino también con la consolación con la que había sido consolado él, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del el que cometió agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os he hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Segundo
Recurre a Dios en los momentos de dificultad. A veces en nuestra vida nos chocamos con el dolor y la angustia, los cuales nos abruman. Pueden ser causa de un duelo, el desempleo, la enfermedad, la decepción u otras circunstancias que escapan a nuestro control. Podría incluso, como en el caso de los corintios, tener su causa en nuestros propios pecados o errores. Lo que importa es cómo respondemos a algunos. Vivir momentos así los alejan de Dios. Para otros, como los corintios, son los que edifican. La angustia los llevó a Dios y se transformaron en un pueblo al que Dios pudo usar poderosamente. Pablo fue alguien a quien Dios usó mucho, pero no fue un camino de rosas, no tuvo una vida libre de preocupaciones. Pablo no iba por ahí acarreándose problemas a sí mismo. Escribe, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Sin embargo, continúa hablando de todas las aflicciones. Escribe sobre las peleas en las iglesias y los temores en nuestros corazones. Pablo amaba a los corintios. Aunque el amor de Pablo por ellos no siempre fue recíproco, le causaba una enorme alegría cuando lo era. Cuando escuchó de los labios de Tito acerca del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación de los corintios por él, exclamó: me lleno de alegría. Pablo tuvo el valor de confrontarlos en una carta. Inicialmente les causó tristeza, versículo 8, como suele ocurrir con este tipo de confrontaciones. En un primer momento Pablo se arrepintió de escribir la carta, pero oportunamente los corintios respondieron con la actitud correcta, permitiéndolos acercarlos a Dios. Todos cometemos errores alguna vez, incluso el gran apóstol Pedro lo hizo. Sin embargo, lo que importa es cómo respondemos. ¿Cómo lo expresa la Biblia de el mensaje? Has de dejar tu angustia te lleve a Dios, no que te aleje de Él. Nunca lamentamos este tipo de dolor, pero aquellos que dejan que la angustia los alejen de Dios terminan en un lecho de muerte de lamentaciones. Versículos del 9 al 10. La clase equivocada de dolor tipificada por Judas no condujo al arrepentimiento, sino a la muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Versículo 10, la parte C. Los corintios, como Pedro, respondieron de manera correcta. Y ahora no son maravillosas todas las maneras en que la angustia los ha empujado más cerca de Dios. Están más vivos, más preocupados, más sensibles, más respetuosos, más humanos, más apasionados, más responsables. Tito fue testigo de la transformación en sus vidas. Como resultado de su respuesta a la angustia, se mostró eufórico al respecto. Él mismo fue revivido y alentado por todo lo que los corintios hicieron por él. No podía dejar de hablarle a Pablo acerca de ellos, y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que pueda confiar plenamente en ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque cuando vuelvo a ti en los momentos de angustia, me transformas y me haces más vivo, preocupado, sensible, respetuoso, humano, apasionado, responsable y más útil para ti. Gracias, mi amado Señor. Amén. Vamos a estar leyendo también Isaías capítulo 5 y Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 5, versículos del 8 hasta el 30 en la versión Reina Valera 1960. Aye sobre los malvados. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?
Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yogadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino nos enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y vengan y acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará el que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entazados. Los cascos de sus caballos parecerán como el de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo. Crujirán los dientes y arrebatarán la presa. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Vamos a estar leyendo Isaías capítulo 6. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros,
con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá a nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a estar leyendo también Isaías capítulo 7. Mensaje de Isaías a Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peque, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, contra Efraín y contra Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémoslas y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirás ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria en el hijo de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea
¿De abajo en lo profundo o de arriba en lo alto? Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú te metes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, día de los cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que en aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de la leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerán al que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos, con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra serán espinos y cardos, y a todos los montes que cavaban con azada no llegarán allá, porque el temor de los espinos y de los cardos no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Tres. Responde al llamado de Dios y dile: yo iré. Al mirar al mundo hoy en día vemos a muchas naciones pasando momentos críticos, incluyendo Siria, Irán, Ucrania, Zimbabue, Corea del Norte y Sudán del Sur. La descripción en este pasaje es la de una nación llena de injusticia. Los líderes acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejen lugar para nadie más y terminen viviendo solos en el país. Muchas casas quedarán desoladas, 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel. Mientras tanto, los líderes se aseguran de que en sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores, flautas. Mientras la multitud se morirá de sed, sus líderes llaman mal al bien y al bien mal. Pero, ¿qué autoridad tiene Isaías para hablar a la sociedad de esta manera? Dios lo llamó. Dios lo llamó durante un periodo oscuro de la historia de Israel. Él descubre la visión que tuvo alrededor de 740 años antes de Cristo, en el año en que murió el rey Usías. Capítulo 6, versículo 1. Isaías encontró a Dios. Isaías describe un sentido abrumador de la presencia de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Las palabras clave son: vi al Señor. La clave de su llamado no fue solamente una experiencia agradable, sino un encuentro que cambió su vida. Isaías fue limpiado. Isaías vio la santidad de Dios y dijo: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuanto más cerca estás de la luz, más se revela tu pecado. Pero entonces Dios toma la iniciativa y provee un medio de limpieza.
Mira esto, ha tocado tus labios tu maldad, ha sido borrado y tu pecado perdonado. Versículo 7. Tu culpa es borrada y tu pecado perdonado a través de la cruz de Cristo. No necesitas andar por ahí abrumado por la culpa, sino que puedes estar lleno del sentimiento del amor de Dios por ti. Isaías les dijo a Dios, yo iré. Isaías respondió al llamado de Dios. Dios le hizo la pregunta, he hecho todo esto por ti, ¿ahora vas a ir por mí? Toma tu vida, toda tu vida está delante de ti. ¿Qué vas a hacer con ella? Y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Isaías respondió, aquí estoy, envíame a mí. Vio que había una necesidad desesperada, no tuvo excusas, no demoró. Él le respondió a Dios, yo iré, y Dios lo usó grandemente. Esto no era nada comparado con aquel a quien profetizó Isaías. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Aquello tuvo cumplimiento histórico con el nacimiento de Maher Salam Hasbaz. Sin embargo, el cumplimiento final de esta profecía fue en Jesucristo, quien es Emanuel, Dios con nosotros. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 23. Indispensable que lo leamos allí en nuestras casas. Vamos a orar. Señor, gracias porque me dices que mi maldad ha sido borrada, que mi pecado ha sido limpiado, que soy transformada, que soy perdonada, que soy santa delante de ti. Tú me santificaste cuando moriste allí en la cruz del Calvario por mí y me diste una nueva oportunidad de vida, de redención, de santificación, de liberación, de perdón y de salvación. Gracias, Señor. Quiero responder a ese amor que tú me has dado allí, que me demostraste en la cruz muriendo por mí. Quiero responder hoy diciéndote a ese llamado que tú has puesto en mi vida. Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Amén. La pastora Pipa añade, 2 Corintios 7:2. Hagan lugar para nosotros en su corazón. Es el comienzo de un nuevo año académico en algunos países como el Reino Unido. Alfa comenzará pronto de nuevo también y habrá mucha gente nueva viniendo a la iglesia. Aunque sea un poco apabullante, este hecho es un recordatorio para mí, para que abra mi corazón a cada nueva persona que conozca. Amén. Así sea. Abramos nuestro corazón a cada persona que conozcamos y démosle estas nuevas noticias de bendición a cada persona nueva que llegue alrededor de nosotros. Bueno, acordándonos, hemos terminado nuestro devocional, acordándonos que ese devocional fue escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel y que la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.